10 declaraciones que se hacen en la Biblia sobre el diezmo. Primera, argumento de quienes obligan a pagar el diezmo. Es esta cita bíblica, Malaquías capítulo 3, versículo 7, donde dice: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis mandamientos y no los habéis guardado. Convertíos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé de los ejércitos. Mas vosotros decís: ¿en qué hemos de convertirnos? ¿Puede acaso el hombre engañar a Dios? Pues vosotros me estáis engañando y decís: ¿en qué te hemos engañado? En los diezmos y en las primicias. Caiga sobre vosotros la maldición, porque me habéis engañado, la nación entera. Traed todo el diezmo a la cámara de tesoros, para que haya alimento en mi casa, y probadme, os ruego, en esto, dice Yahvé de los ejércitos, a ver si no os abro las cataratas del cielo y derramo sobre vosotros una bendición súper abundante. Este es el argumento de algunas iglesias que no son católicas para cobrar el diezmo de manera obligatoria. Ellos dicen que los que no dan el diezmo roban y engañan a Dios. Pero lo cierto es que en esa época, este es el Antiguo Testamento, el diezmo era llevado al templo para que los sacerdotes se lo dieran a los pobres. Y ese diezmo se pagaba cada 3 años. 2. ¿Para quiénes es el diezmo? Deuteronomio capítulo 26, versículo del 12 al 13. Cuando hubieres acabado de separar el diezmo de todos los frutos en el año tercero, el año del diezmo, lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman dentro de tus puertas y se sacien. Y dirás delante de Yahvé tu Dios: he sacado de mi casa las cosas sagradas a Dios y las he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he traspasado en nada tus mandamientos ni los he olvidado. Aquí dice para quién es el diezmo. Específicamente señala que se pagaba para los levitas, que los levitas eran los sacerdotes, las viudas, los huérfanos y el extranjero, es decir, por decir hoy, el inmigrante. Y eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nunca habló de pagar el diezmo. Por eso, en la Iglesia Católica, de lo que se habla es de ofrenda, y esta ofrenda es voluntaria. 3. ¿Quiénes son los autorizados para cobrar el diezmo? En el Antiguo Testamento, los únicos autorizados para cobrar el diezmo son o eran los sacerdotes. Entonces, si nos remitimos a esa obligatoriedad, debemos decir que los únicos que pueden cobrar el diezmo son los sacerdotes. Eso lo dice en Hebreos capítulo 7, versículo 5. Cierto que aquellos de los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen el precepto de tomar, según la ley, el diezmo del pueblo, esto es, de sus hermanos, aunque estos también son de la estirpe de Abraham. Dice entonces que el único autorizado para cobrar el diezmo son los sacerdotes. Por tanto, no debería ni se le debe entregar a ninguna persona que no esté autorizada para cobrar. Igual, como les digo, los católicos hablamos de ofrenda voluntaria. 4. Los primeros cristianos le entregaban las ofrendas a los apóstoles. Hechos capítulo 4, versículo 34 y 35. Dice: porque no había entre ellos persona pobre, pues todos cuantos poseían campos o casas los vendían, traían el precio de las cosas vendidas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según la necesidad que tenía. Los católicos somos los únicos que tenemos una sucesión apostólica en la persona de los sacerdotes. Por tanto, el diezmo u ofrenda no se le entrega a cualquiera, sino a quien está autorizado para ello, o directamente a los pobres, pero nunca a personas que fuera de la iglesia lo utilizan para enriquecimiento personal, pues esto contraría las escrituras. 5. El Nuevo Testamento reitera para quién es toda ofrenda. San Lucas capítulo 12, versículo 33 dice: vended aquello que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, un tesoro inagotable en los cielos,
donde el ladrón no llega y donde la polilla no destruye. Limosna significa algo, una cosa que se da, especialmente dinero, que se da a otro por caridad. Dice que todo lo que de lo que la persona se desprenda, se lo tiene que dar a los pobres, no a un hombre que se enriquece con ellos. O sea que la ofrenda es para los pobres. 6. Los que obligan a pagar el diezmo son falsos profetas. Lucas capítulo 18 versículo 9 dice: para algunos, los que estaban persuadidos en sí mismos de su propia justicia y que tenían en nada a los demás, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba en su corazón de esta manera: oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni como el publicano ese. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo cuanto poseo. El publicano, por su parte, quedándose a la distancia, no osaba ni aún levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, compadécete de mí, el pecador. Jesús le pone nombre a los profetas que obligan a pagar el diezmo y que le dicen a la gente que si no lo pagan, se van a condenar y no se van a salvar. Son los fariseos que se mofan, se enorgullecen de dar el diezmo y creen que con eso ya se ganaron la salvación, y eso mismo es lo que le dicen a la gente. Pero esta cita que acabo de leer nos muestra que a Dios no le agradan ese tipo de personas. 7. Primero la justicia, la misericordia y la fe, y después la ofrenda o el diezmo. San Mateo capítulo 23 versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis a las casas de las viudas y pretextáis hacer largas oraciones. Por eso recibiréis condenación más rigurosa. Y San Mateo, capítulo 23, versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, y descuidáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto hay que practicar sin omitir aquello. Dice que los fariseos no entran ni dejan entrar al reino de los cielos porque le dicen a la gente que si no pagan el diezmo, que es obligatorio, así sea una persona pobre que no tenga que comer, se va al infierno y no se va a salvar. Dice que en vez de ayudar a los pobres como a la viuda, le quitan lo poco que tienen y los obligan a pagar el diezmo, diciéndoles que si no pagan no se salvan. Y dice que pagan el diezmo de lo más mínimo, pero que eso no es tan importante como ayudar a los pobres con la misericordia, la justicia y la fe. Y luego en Mateo capítulo 15, versículo 4 al 7 nos dice: Dios ha dicho: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre sea condenado a muerte. Vosotros, al contrario, decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda para el templo, aquello con lo cual yo te podría haber socorrido, no tendrá que honrar a su padre o a su madre. Y vosotros habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, con razón Isaías profetizó de vosotros diciendo: Jesús no aprueba a esos que dejan de socorrer a su padre y a su madre que necesitan su ayuda o la ayuda de sus hijos por dar un diezmo. Miren que algunos no católicos presionan a la gente a pagar el diezmo sin importar inclusive que le estén quitando el pan de la boca a sus propios padres o a sus propios hijos. 8. Jesús mandó a predicar gratis. Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. Recibisteis gratuitamente, dad gratuitamente. No tengáis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Miren lo que hacían los primeros cristianos y que debido a la tradición apostólica que solo está en la Iglesia Católica, aún hacen los sacerdotes para poder sostener el apostolado en la Iglesia. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 1. Dice: en cuanto a la colecta para los santos, según he ordenado a las iglesias de Galacia, haced también vosotros. El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte para sí lo que sea de su agrado, reservándolo, no sea que cuando llegue yo se hagan entonces las colectas.
Miren que San Pablo habla de colecta y eso hace parte de la sucesión apostólica. Aún se conserva en la Iglesia Católica. No se obliga a nadie a dar. El que puede dar, da. El que no puede dar, no da. O se lo da directamente a los pobres. No se chantajea a nadie diciéndole que si no da una ofrenda no se salva, como hacen algunos falsos profetas que se aprovechan de la ingenuidad de las personas contradiciendo la Biblia. 9. Jesús sí nos manda a compartir lo que tenemos. San Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. La Biblia sí dice que tenemos que compartir con los pobres, con los que no tienen, pero no con un hombre que se enriquezca a costa de la fe de las demás personas. Aquí reitera que debemos asegurarnos que la ofrenda llegue a los pobres, ya sea a través de la Iglesia Católica, que sabemos, primero, pues que cuyos sacerdotes están autorizados por la misma Biblia, y además, ustedes saben, y todos podemos darnos cuenta que nuestra Iglesia cuenta con ministerios, muchos ministerios que trabajan por los pobres, por las personas necesitadas, y eso nos garantiza que la ayuda que estamos dando va a llegar a quienes lo necesitan. 10. Hay que dar según cada quien prospere. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 9. Dice, pues digo, el que siembra con mezquindad cosechará. Y el que siembra en bendiciones, bendiciones recogerá. Haga cada cual según tiene determinado en su corazón, no de mala gana ni por fuerza, porque dador alegre ama a Dios. Y poderoso es Dios para hacer abundar sobre vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todo, os quede abundantemente para toda obra buena. Según está escrito, desparramó dando a los pobres, su justicia permanece para siempre. Miren cómo los primeros cristianos, como San Pablo, aplicaban la justicia y no obligaban a pagar nada, sino que recibían ofrenda según las posibilidades de las personas, como se conserva aún esa tradición en la Iglesia Católica. Y finalmente nos dice también que siempre tenemos algo que dar, así sea poco. Mire lo que dice en San Marcos capítulo 12, versículo 41. Estando Jesús sentado frente al arca de las ofrendas, miraba a la muchedumbre que echaba monedas en el arca, y numerosos ricos echaban mucho. Vino también una pobre viuda que echó 2 moneditas, y esto es un cuarto de haz. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, en verdad os digo, esta pobre viuda ha echado más que todos los que echaron en el arca, porque todos los otros echaron de lo que les sobraba, pero ésta ha echado de su propia indigencia todo lo que tenía, todo su sustento. En conclusión, la fe y la salvación prometida por Cristo no se compran. La justicia, la misericordia y la fe son más importantes que el dinero. Toda ofrenda es para los pobres. A los únicos que autoriza la Biblia para recibir los diezmos y las ofrendas es a los sacerdotes de la iglesia fundada por Cristo. Y quinto y último, la ofrenda es voluntaria y de acuerdo a según cada quien prospere.